¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos esta noche a Revistas Sin Recreo y Radio Máxima Digital. Pues tengo en esta ocasión otra vez la oportunidad de platicar con Wenceslao Vargas Márquez, maestro, a quien agradezco mucho que acepte la invitación de estar con nosotros charlando esta noche. Vaya que hay tema, pues el tema educativo que vamos a tratar el día de hoy. Wenceslao Vargas, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, gracias. Aquí estamos sobrellevando la pandemia, ¿no? A tus órdenes. Buenas Sí. noches a todos. Oye, pues hay muchos temas que platicar contigo, pero pues dado que tú te has movido bastante mucho en el ámbito educativo, quiero aprovechar pues que se regresa a clases de acuerdo con la información que dio el presidente de la República y su secretario de Educación. Y vamos a platicar contigo pues el rumbo que lleva este asunto, si es un rumbo más político de la presencia del tema educativo en la agenda política del presidente de la República. Primero, tu impresión inicial. Bueno, mi primera impresión es de que el gobierno federal hace lo correcto en buscar alternativas, a buscar distintas opciones a lo que está ocurriendo con la pandemia y el tema escolar de evitar contagios. O sea, ¿cómo evitas contagios? Bueno, evitando que los niños y jóvenes vayan a la escuela. Se sabe que los niños, los menores de edad, en educación básica, digamos, son los que menos tienen riesgo de contagio. O sea, así lo marcan las estadísticas. Sí. Los principales riesgos de contagio están en adultos, así dicen las estadísticas de esta pandemia del COVID. Pero estos niños y jóvenes, bueno, sobre todo los niños en educación básica, si bien son los que menos tienen riesgo de contagio en la población general, sí pueden ser portadores asintomáticos, que son la mayoría, ¿eh? Recordemos que de cada 10, 8 no tienen síntomas, no los presentan. Entonces, estos niños, de ir a la escuela, el riesgo de que se enfermen no es tan alto como en adultos, pero corren el riesgo de que en contacto con algún adulto pudiese alguno traer de regreso a casa el contagio hacia mayores, ¿no? Sus papás, abuelos, tíos, y luego con ¿cómo diríamos? El hacinamiento que hay en muchos hogares mexicanos. Hemos dicho muchas veces que la mitad o poco más de la mitad están en pobreza o pobreza extrema. Quiere decir que prácticamente la mitad de los alumnos están en esas circunstancias. Viven en situaciones de habitación muy complicadas y son riesgos de contagio en ese sentido. Ante esa problemática, creo que el gobierno hace lo correcto en buscar no regresen a clases presenciales. Eso es lo correcto. Y ya la manera en que esa opción se aterrice es la que tiene pues matices o aristas de cómo es que se tiene que hacer eso, ¿no? Pero de inicio la medida es la adecuada. El gobierno federal está tomando una decisión acertada, como lo hizo en marzo, aunque de marzo hacia adelante la situación fue más o menos caótica, ¿no? La esperanza, si la queremos llamar así, de que se abriera en mayo o en junio o en julio, en fin, se fue el año escolar y no se pudo. Era, no sé si falta de previsión o verdadera responsabilidad, pero el fin de año fue más o menos caótico, el fin de año escolar. Ahora con la pandemia ya sobre nosotros durante 4 meses, yo no dudo que la autoridad educativa, la federal y las estatales, estén mejor preparados para abordar el inicio de clases. Entonces, esa es mi respuesta inicial. Qué bien que el gobierno previene y que los niños y jóvenes del sistema educativo nacional, poco más de 30 millones, se mantengan en sus domicilios en lo que el asunto epidemiológico
y eso va a tomar 2 o 3 meses más. Ahora, Wenceslao Vargas, había dos escenarios, dos posibilidades para el regreso a clases. Uno, la presencial, que ya vimos que ya se descartó por razones obvias, y la otra era a distancia, y ya fue la que aceptaron. La escuela mexicana está preparada, Wenceslao, está en condiciones, o realmente la pandemia puso en tela de juicio la escuela mexicana como tal. ¿Preparada para enfrentar la pandemia? Para No. iniciar las clases, para el Y regreso a para clases. para enfrentar la pandemia, no. La decisión, en su momento, en marzo, las decisiones fueron erráticas. O sea, la autoridad no supo transmitir con prontitud y exactitud lo que exactamente quería, ¿no? Siempre la información fluía a cuentagotas y el fin del año en realidad fue, decía yo hace un rato, algo caótico. Ahora, las escuelas las debemos analizar más o menos a como analizamos los hospitales, que son la otra vertiente y los hospitales en mayor medida que las escuelas, obviamente, ¿no? Sí. Si están preparadas para la excepción. Si los hospitales estaban preparados para la excepción, claramente que no. Lo normal, o sea, lo ordinario es la cantidad de enfermos que cada año hay por cuestión estacional, el otoño, verano, invierno, en fin, las enfermedades que se dan en cada estación del año. El gobierno o los gobiernos en general lo tienen, digamos que presupuestado, lo tienen prevenido. Y más o menos el sistema hospitalario más o menos respondía a las exigencias. Y las escuelas es algo parecido. Las escuelas atendían con regularidad a la normalidad, pero la excepción es otra cosa. Entonces, los hospitales se enfrentaron a la excepción y se vieron rebasados. Sí. Las televisoras, los medios de comunicación han sido muy incisivos en esa parte. Efectivamente ha habido crisis en los hospitales. Y las escuelas, como los hospitales no estaban preparados, las escuelas tampoco estaban preparados para la excepción. La excepción es lo que sale de lo normal, y claramente sale de lo normal. Ahora, Wenceslao, en ese sentido, estamos hablando de la escuela, no como el edificio, no como la escuela primaria, la escuela secundaria, como el edificio, no. Estamos hablando de la entidad como tal. Estamos hablando de la entidad como tal, y entonces, ahorita vamos a ver si nos tratamos de enlazar, si nos enlazamos otra vez con Wenceslao. Pero por lo pronto, a ver, cuando hablamos de que pone en tela de juicio la escuela esta pandemia, pues parece que las condiciones no están dadas. De acuerdo, ahorita retomamos la comunicación con Wenceslao, él tendrá su particular punto de vista, pero, a ver, los estudiantes no tienen internet, los padres de familia no tienen las posibilidades para pagar. Estamos hablando de la mayoría, no de todos, pero sí de la mayoría de los estudiantes y de los padres mexicanos. Otra, si hablamos de planes y programas de estudio desde la perspectiva curricular, nos vamos a dar cuenta que tampoco la escuela está preparada para una situación de este tipo. Estamos hablando de una escuela en casa, y no nada más es como lo está haciendo la autoridad, como lo está haciendo la autoridad educativa, pues que no tenía de otra más que dejarlos a los niños en su casa, como parece que es lo correcto, ¿no? Pero un plan curricular emergente como tal no existe. Parece que ya tenemos a Wenceslao, ¿sí? Bueno, yo te estoy escuchando. Wenceslao, te escucho un poco entrecortado, parcialmente entrecortado, pero yo aquí estoy. Muy bien. Entonces, estábamos comentando sobre esta crisis que atraviesa la escuela, en el sentido de que ahora es una educación
en casa. Pero ¿qué tantas están dadas las condiciones, Wenceslao, para que de pronto los estudiantes tengan sus clases normales, los padres puedan apoyar? ¿Cuáles van a ser los materiales? Si va a ser la escuela apoyada en qué forma. Entonces, ahí me parece particularmente, Wenceslao, que no están dadas las condiciones y que va a ser muy difícil y posiblemente, aunque bueno, insistimos, los estudiantes deben estar en sus casas, posiblemente mmm, hablemos nuevamente de un ciclo escolar fracasado, porque si bien las estadísticas, los números, el reporte que da Esteban Moctezuma Barragán dice pues que sí, sacamos el ciclo escolar con algo así del 78%. Si lo tenemos, tú incorpóralo, por favor, Edgar. Eh, con un 78% aproximadamente del rendimiento de los estudiantes, pero realmente pues fue un ciclo escolar fracasado. Entonces, tal parece, Wenceslao Vargas, que todo apunta a que tendremos igual un ciclo escolar fracasado en virtud de que no están las condiciones dadas. Es decir, se habla de clases por televisión, ya la televisión en muchos lugares, a muchos hogares no llega, la radio tampoco, a muchos lugares la radio convencional ya no llega, Wenceslao. Entonces tal parece que las benditas redes de pronto se le fueron al secretario de Educación Pública Federal, Esteban Moctezuma Barragán, y como un plan educativo emergente para condiciones, en este caso de pandemia, no lo tenemos, Wenceslao. No, no lo tenemos. Estamos actuando de manera improvisada. La escuela, te decía, creo que se interrumpió la transmisión cuando te comentaba de los hospitales, que es algo parecido. Sí. Se ha improvisado mucho, medicamentos comprados de última hora, y la escuela enfrenta algo similar. Entonces, sí, no hay realmente algo que pudiésemos calificar de una respuesta ágil y oportuna. Muchísimas preguntas quedan al aire sin respuesta. Tanto es así que al secretario federal de Educación, el presidente le ha pedido que esté todas las tardes explicando las tantísimas preguntas que hay sobre cómo van a ingresar los educandos a las clases virtuales. Ya sabemos cómo hace unos días las televisoras acordaron con el presidente apoyar en esa transmisión de contenidos, ¿no? Entonces, es una medida que tiene muchísimas asegúnes y reservas para el aterrizaje concreto. Lo que tú decías, hay cuántos padres de familia son el vendedor de jugo, el bolero, el estilista, el que vive en una zona rural sin acceso. Parece ser que esos casos la Secretaría no los toma en cuenta, se le queda en la mente nada más un modelo distinto de familia que no es el que mayormente predomina, ¿no? Alguien tendrá en la familia un celular y cargará 50 pesos de datos o 100 pesos a la quincena o al mes, o sea, una cuestión muy raquítica para atender 1, 2 o 3 niños. Es muy complicado. Entonces, no ha habido una respuesta, digamos, oportuna, atrevida, y vamos a esperar en los próximos días qué sigue explicando el secretario en las tardes para concretar el plan que idearon para enfrentar esta ausencia de alumnos en las escuelas, ausencia física de los alumnos en las escuelas. Wenceslao, a ver, en estos casos, bueno, no en estos casos, digamos, para contingencias, el Estado o el gobierno debe tener planes alternos, debe tener planes curriculares alternos en caso de emergencia, porque tal parece que haya estado el gobierno que haya estado, el que haya sido,
De pronto, pues estaban en la construcción de una nueva escuela mexicana. Tú recordarás que este año pasado anduvieron trayendo para arriba y para abajo una supuesta escuela mexicana que yo nunca entendí, nunca vi en papel, pero bueno, digamos que sí, había como la intención. Pero fuera de eso, ¿no tendría que haber un plan emergente para de pronto decir, bueno, el modelo de educación para que los estudiantes estén en casa es este? Porque no puede ser el mismo, Wenceslao. Sí, no puede ser el mismo, o sea, tiene que ser necesariamente un plan y una serie de contenidos que estén alineados con la circunstancia extraordinaria que se vive. Ahora, Sí, no debemos dejar de lado, y esto en favor de la actitud del gobierno, sí. de que esta situación pandémica es tan extraordinaria como que no se ha vivido en un siglo. Después de la epidemia de la influencia española hace justamente 100 o 102 años. Así es. Entonces es una situación también que en la que hay que conceder al gobierno de que es tan anómala, tan atípica, que ha tomado fuera de base a grandes potencias económicas, ¿no? Estados Unidos reabrió sus escuelas hace unos días en algunas partes, no en todo. Allá la República es más federal que la nuestra, ¿no? Hay mayor autonomía en los estados, deciden con mayor independencia y muchos decidieron abrir escuelas. Sí. Y con presencia física, quiero decir. Y la epidemia regresó, los contagios regresaron y volvieron a crecer. Entonces, si no tenemos herramientas, contenidos, un plan alterno, que pues al parecer no lo tenemos. Vamos a enfrentar una cuestión de clases atípica. No todas las materias, voy a decir algo muy obvio, no todas las materias se prestan para un trabajo a distancia, ni todos los niveles. Un niño de preescolar, por ejemplo, ¿cómo logra la maestra o el maestro que tomen la clase por televisión? Si el niño a esa edad es particularmente inquieto, ¿no? Entonces es muy complicado que vaya a tomar la clase. ¿Quién tiene que ayudar? El papá. Pero el papá o la mamá o están en la economía informal y tienen que salir a trabajar porque si no trabajan no comen, o están en el otro segmento de los servicios indispensables que dice el gobierno y que se tiene que ir como quiera. Entonces, ¿quién va a vigilar a ese niño? ¿Quién lo va a cuidar? Los hermanos mayores. Ese es un aspecto, ¿no? Digamos preescolar. Pero además, pensemos en materias distintas. Digamos, historia, bien se puede narrar sin mayor complicación por televisión. Pero pensemos en matemáticas. En matemáticas es bastante complicado estar dando la clase por vía de televisión, sobre todo cuando no hay la interacción entre el docente que está en el marco de la tele y el alumno que está en su casa. No hay la interacción que sí hay con la presencia física en el salón de clases. Entonces, si el maestro trazó ahí un polinomio, no entendí exactamente qué puso, cómo le pregunto, ¿no? Cómo interactuó con él con agilidad. Todo eso está pendiente de respuesta. O de respuesta, quizá más allá de que respuesta, ¿cómo lo va a justificar el gobierno? ¿Cómo va a justificar que esa interacción no exista? Sí. Los adultos, cuando tenemos la necesidad de comunicarnos por razones de trabajo, por cualquier otro motivo, en una plataforma tecnológica, bueno, se usan plataformas privadas, ¿no? Sí. Que como Zoom y otras que han salido a la luz pública, que se pagan con cuota y que permiten por ahí un chat interactivo entre adultos. Pero eso no lo tiene el modelo que se ha implementado. El modelo que se ha implementado es unilateral, es en una sola dirección. Habla la televisión y el alumno toma nota de lo que buenamente pueda alcanzar a tomar nota. Explicaba lo obvio de preescolar, cómo mantienes la atención, los niños más chicos de primaria, el niño más nuevo en primero de primaria, cómo le va a hacer. Las clases teóricas, como ponía el ejemplo de historia, bueno, son fácilmente accesibles porque se pueden narrar. Puedes poner imágenes y ir llevando la clase sin mayor complicación, pero explicaba de matemáticas, no física. ¿Cómo sabemos que el alumno
está tomando nota, está replicando un ejercicio, está haciendo una tarea. Parece ser que no va a haber tareas, es otra de los comentarios que han salido por allí de parte de la autoridad, que es la indicación no hacer tareas, precisamente por la dificultad. Entonces sí estamos ante una cuestión complicada, difícil, anómala, pero démosle espacio al gobierno porque efectivamente la situación es muy anómala, muy complicada, tanto para México como para el resto del mundo. A ver, Wenceslao, te lo expongo de otra manera. ¿No crees que hubiese sido también una opción el hecho de que la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal hubiese convocado a un grupo de maestros, especialistas, investigadores, intelectuales, escritores y demás, así como en el sector salud? De pronto hay una emergencia y el gobierno federal lo que hizo fue convocar a especialistas, contrató a doctores, enfermeras, especialistas y demás. ¿No era igual de emergente o de urgente que lo hicieran en la educación para que justamente se llevara a cabo la definición de este nuevo modelo educativo? Porque tal parece que se va a trabajar como se trabajaba hace tiempo, tú lo sabes, cómo trabajaban las telesecundarias o los telebachilleratos. Y acuérdate todo lo que se llevó el modelo de telesecundaria para definir su modelo y que de pronto la telesecundaria fuera todo un éxito. Pero acuérdate cómo empezó y se llevó muchísimos años. Sí, por supuesto que muchísimos años para que se estabilizaran esos subsistemas, ¿no? El de telesecundarias, sobre todo, y el telebachillerato, como bien dices. Entonces, lo que dices es correcto. Me parece que el gobierno tuvo que haber hecho una convocatoria de ese calibre como hizo con hospitales, con médicos y enfermeras. No lo hizo con educación, porque vienen trabajando, ha salido eso ayer y hoy a los medios, que vienen trabajando desde abril para enfrentar esto como lo están enfrentando. Están trabajando como dicen los franceses, en petit comité, en grupos muy cerrados allá en la Secretaría de una manera muy, muy centralizada, sí, para dar la solución que dieron. Entonces, no es lo más conveniente. ¿Y a qué se deriva, en qué se concentra, en qué se refleja todo esto? En presupuesto, Luis. No hay sí. El dinero, o sea, el dinero el gobierno no lo tiene. Han contratado con mucha dificultad a enfermeros y médicos. Y me pregunto, para esto que estás comentando, ¿cómo contratar a más gente, por ejemplo, en un renglón que ofrece la propia Secretaría en este contexto de lo que estamos hablando, de la ayuda psicológica, del apoyo psicológico para todo el entorno educativo nacional? Eso lo ofrecieron hace unos días. Sí. Y yo me pregunté, apenas leí eso, ¿cómo le van a hacer? Es decir, 50,000, 100,000 o 200,000 escuelas en el país van a necesitar un psicólogo que apoye, porque al menos una persona va a haber ahí con algún tipo de problema, de crisis o lo que sea sí. Que tenga como problemática. Y la pregunta es, ¿van a contratar psicólogos? ¿Van a contratar 50,000, 100,000 psicólogos para atender todo eso? No. Y creo que es impráctico eso que están proponiendo y se reduce otra vez a dinero. No lo hicieron a tiempo, no creo que lo vayan a hacer ahora, lo que estás planteando. Un análisis a partir de involucrar a diversas autoridades y especialistas que en México abundan. No se hizo, no creo que lo vayan a hacer ya con el arranque del curso a la vuelta de la esquina, ¿no? En cosa de 15 días. Ok, oye, y en ese sentido, ¿cuál es el papel que está jugando la organización sindical, el CENTE y su contraparte o su supuesta contraparte, la CENTE? La CENTE hoy hizo una declaración y dice que ellos se oponen rotundamente a que las escuelas, las clases se inicien a través de televisión. Número uno, ya sabemos que siempre se opone prácticamente a todo, ¿no? Pero el CENTE, ¿cómo está participando? ¿Qué puede aportar? ¿Qué ha hecho en estos días el CENTE? Mira, son dos grupos mencionaste del sindicalismo mexicano magisterial y falta un tercero que es Maestros por México,
que ha ganado algunos reflectores en los medios. Entonces, más que hablar de los dos grupos que mencionas, hablemos de estos tres. Ok. ¿En qué son parecidos y en qué son distintos? Me parece que la estructura oficial del CENTE es muy similar en comportamiento y en trayectoria que la estructura de Maestros por México. Es la misma postura vertical, no hay mayor distinción entre ellos, y lo dicen sus discursos. ¿Qué ha dicho el CENTE al respecto de toda esta situación que hemos estado platicando en estos minutos? El CENTE se aplana, se allana, y Maestros por México igual. ¿Qué piden? Piden ciertos cuidados, atención al entrar a las clases, pero no más allá que eso. O sea, no hay, como por ejemplo a nivel de discurso lo tiene la FETSE. Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, esta famosa FETSE, en fin de semana dijo claramente que no van a regresar a trabajar si no hay garantías. Vamos a suponer que fuese simplemente una declaración. Bueno, pero hay esa declaración enérgica, clara, del líder de la FETSE, que lo dijo con todas sus letras. No hay vuelta a actividades si no hay garantías. Y regreso con CENTE y Maestros por México. No hay esa actitud frontal, clara, de no incorporarse si no hay garantías. No la tienen, porque son iguales. Comportamiento idéntico. En la coordinadora se ha opuesto. Dices, generalmente, ordinariamente se oponen a lo que se les proponga como sistema. Sí. Es la razón de ser de la coordinadora. Por esa persistencia de coordinadora y esa actitud, hubo de parte de ellos un trabajo fundamental en revertir la reforma educativa de Peña Nieto. Entonces, la coordinadora está en lo suyo, está en la actitud que ha tenido siempre y que hoy por hoy le va a generar un espacio para la crítica que se le había estado diluyendo o yendo de las manos, porque como la reforma educativa desapareció, ya no había en la agenda algo por qué pelear, ¿no? Sí. Entonces la coordinadora encuentra aquí una bandera por la cual pelear y la va a tomar con todo para mantener en ejercicio lo que ha sido su método de lucha los últimos 40 años, desde el año 79, más de 40 años. Se había quedado de momento sin bandera. Y la bandera era la lucha contra la reforma educativa. La reforma educativa en sus aristas más graves, la necedad de Peña Nieto y el PRI, de valor docentes para el despido, una verdadera tontería. Hecho caso al Bester Gordillo, el presidente sería Meade y el PRI seguiría gobernando, pero no le hicieron caso. Entonces, la coordinadora encuentra aquí un renglón para mantener su lucha y su combate. Entonces, es un oxígeno para revivir. Mientras el CENTE se allana. ¿Qué ha dicho el CENTE en general? Ha repetido incluso hasta las palabras de la propia secretaría del secretario. Ha propuesto paciencia y prudencia. Hoy, el líder de la sección 56 del CENTE dice que hay que aportar paciencia y prudencia. Se lo pide, se lo propone a sus agremiados, a sus representados. Entonces es la actitud del CENTE, allanarse. No tienen con qué, el CENTE no tiene con qué enfrentarse. El CENTE ordinariamente en sus más de 3/4 de siglo de vida ha servido como correa de transmisión de las decisiones del gobierno, salvo contadas excepciones. Y este caso no es distinto. En este caso el CENTE va a ser correa de transmisión de las decisiones del gobierno. Y lo está haciendo como siempre lo ha hecho. No se va a oponer porque también, mira, hay otra cosa en esta decisión, si me permite hacer el paréntesis ultra rápido. Sí. El CENTE tiene que allanarse porque no tiene más remedio. Y Maestros por México le sigue en el juego. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, si no se allanan, adivina qué viene, Luis. Lo que viene son las elecciones nacionales adelantadas. Están detenidas, están congeladas en un impasse que nadie
a nadie le ha quedado claro por qué no hay elecciones nacionales. No me desvío del tema, ubico el contexto de por qué el CENTE y los grupos magisteriales toman estas medidas en la pandemia, justo lo que me preguntas. Le trato de dar contexto. Entonces, ¿por qué se hacía el CENTE? ¿Por qué se allana? Bueno, siempre se ha allanado, es correa de transmisión del gobierno, siempre, desde que nació. Ahora no es la excepción, pero con el agravante que estoy añadiendo, hay elecciones nacionales. Imagínate que el CENTE, los líderes nacionales del CENTE dijeran, no, regresamos a clases, presidente. Imagínate, eso no va a ocurrir nunca. Hasta que haya garantía. Así que lo dijera en el tono, la energía, con que lo dijo Joel Ayala, líder de la FEDSE. ¿Sabes qué pasaría de inmediato? Casi lo veo. Elecciones nacionales urgentes para el CENTE. Algo que la cúpula no quiere, que las secciones no quieren, pues no tiene más remedio. Así que ese es el contexto. No va a haber respuesta. El líder local de la sección 56 del CENTE hoy pidió paciencia y prudencia. Y eso le van a pedir a los agremiados, que no tiene más remedio que ir acatando lo que la autoridad indica. Oye, y entonces, entrando a nuestro planteamiento inicial, el regreso a clases lleva más rumbo político que educativo. Esta reunión, o este apoyo, mejor dicho, este apoyo que tiene el presidente de la República en las televisoras, que por naturaleza las televisoras Televisa, TV Azteca y las otras dos que son menores, pues son la contraparte de la educación, son la contraparte de la cultura, incluso Milenio e Imagen. Milenio e Imagen, incluso es la contraparte política de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, es más el rumbo político que educativo este inicio a clases el 24 de agosto. Pues sí, son sus antagónicos, pero fíjate que ya hemos visto cómo, y no nada más en este caso educativo ayer, con el acuerdo con las televisoras, lo vimos hace unos días, otros días más atrás, hace ¿cuánto? Unas semanas, semana y media, sí, cuando se firmó ahí en Palacio Nacional este proyecto para corregir las pensiones. Las pensiones de los trabajadores que están en el apartado A del artículo 123 constitucional. En ese acuerdo, en los dos, en este de las pensiones y en este que dices tú de ayer de las televisoras con el presidente, son dos casos en que el presidente tiene que recurrir a la iniciativa privada para sacar adelante los planes de gobierno. En el caso de las pensiones, bueno, es comprensible, porque quienes en teoría van a pagar las cuotas que se van a aumentar para tener pensiones dignas en el retiro van a ser los patrones. Lo necesitaba allí con el líder del Consejo Coordinador Empresarial, con quien el presidente había tenido roces. Sí. Entonces, ahora, esa es una parte. La otra de ayer, ¿son los antagónicos al presidente? Bueno, pues eran porque el presidente, nuestro presidente, ha dejado de calificar digamos, frontalmente lo que decía durante la campaña. Ha ablandado su vocabulario para algunas cuestiones específicas. Y hemos visto, por ejemplo, tomemos nota de cómo el presidente se queja en las mañaneras, se inconforma en las mañaneras, de críticas del Reforma, del Universal, de por ahí quizá uno que otro alguna vez de Proceso, pero los blancos favoritos de las respuestas que dice el presidente del diálogo circular es contra Reforma y el Universal. A lo que voy es, Televisa no está en la lista negra. Así es. TV Azteca no está en la lista negra. Y de vez en cuando un comunicador, que Ciro Gómez Leiva, está en la lista gris de este otro grupo televisivo que también allá estuvo en Palacio Nacional, que es Imagen. Entonces, ha habido un acercamiento, al regreso al punto que planteas, han sido antagónicos, sí, pero en otra época. Ahorita mismo, a las televisoras necesitan o quieren llevar un buen trato con el gobierno, y al gobierno le urge el buen trato con la iniciativa privada. Lo demostró hace unos días, comentaba, con el asunto de las pensiones. Sin la participación de la IP y patrones, no marcha la reforma a pensiones. Sin la participación de las televisoras, de las 4 que acabamos de decir, más 3 canales más, simplemente este proyecto de la SEP no va a funcionar. Los otros 3 canales son el 11,
del Politécnico, el 22 de la UNAM, y un canal que directamente le rinde cuentas al gobierno, que es el canal 14, con un logotipo ahí verde-blanco, con el 1 y el 4 bastante difuminados. Son los que van a sacar las castañas del fuego en este proceso. Y no lo hacen gratis, Luis. No lo hacen gratis. Cada niño, alumno, educando, que reciba el beneficio de estas transmisiones de televisión, va a costar 15 pesos en el trabajo este que van a hacer las televisoras. 15 pesos, multiplica 15 pesos individuales por 30 millones de alumnos y te da 450 millones de pesos. Eso es lo que va a costar al gobierno el pago a las televisoras. Se va a pagar. Dijo el presidente, fue muy claro. No es esta tarifa una tarifa política. Ya sabes que los medios, bueno, tú lo sabes mejor que yo, los medios a veces califican a las tarifas las tarifas que le aplican a los clientes, dependiendo si es política, el tema es político, el tema es comercial, el tema es de otro tipo, no hay tarifas en ese sentido. El gobierno, el presidente dijo, esta tarifa que le vamos a pagar a las televisoras no es gubernamental, no es política, es decir, no es cara. Y al final añadió, esta tarifa, dice, yo la voy a crear, yo la voy a llamar así, es una tarifa social. Quiere decir, está bastante barato, son 15 pesos por alumno, y las televisoras lo van a hacer gracias a ese contrato, gracias a ese dinero. Entonces no lo hacen de gratis, pretenden llevarse bien y siguen allí algunos negocios, ¿no? Que a veces uno ya las cejas de por qué se siguen dando. Muy bien. Oye, otra cosa, el día de hoy estamos leyendo en la prensa nacional que también sale al escenario los obispos de México. La Conferencia del Episcopado Mexicano ha emitido un comunicado donde llama a reconstruir el sistema educativo nacional a partir del diálogo. ¿Es necesario eso? ¿Hay coqueteo? ¿Quiere jugada? ¿Qué es lo que pasa, Wenceslao? Sí, leí el comunicado. Ellos publican cada domingo en su semanario, sí es semanario, ¿no? Desde la fe. Y esta vez le tocó al tema educativo. Pues algo no ven bien, algo no les gusta, y toman partido en este problema que estamos enfrentando como sociedad, que es el regreso a clases. Sí. Toman partido en este tema coyuntural desde el lado de la crítica, pero también aquí en esta postura de la Iglesia Católica, de sus dirigentes, tiene que ver también la relativa distancia que tiene el gobierno, el presidente, con la Iglesia Católica. No abundan las fotos con dirigentes católicos, haz memoria, y no abundan. Si hay por ahí alguna, a lo mejor alguien que nos siga por ahí, o siga pues tu programa en Sin Recreo, a lo mejor nos muestra por ahí alguna, o nos da la cita de alguna fecha. Bueno, pero lo que voy es que no abundan. No ha habido un trato público, cordial, de acercamiento entre el gobierno y la Iglesia Católica. No olvidemos ese detalle particular. El presidente es raro, pero el presidente se ha acercado, por ejemplo, al líder de la CTM del PRI, quien estuvo hace 10 días firmando el proyecto de las pensiones. Ahí estuvo Aceves, se apellida, si no recuerdo mal, el líder nacional de la CTM. Es un priista con una CTM priista. Si hay algo priista en el planeta, México, si hay algo priista es la CTM. Y ahí estuvo este dirigente sindical. Y además además, si me permites, Wenceslao, todos le dieron las gracias, todos muy atentos con él, desde el presidente hasta el jefe de los patrones de la República Mexicana, muy atentos con este senador de la CTM, Carlos Aceves. Así es senador activo hoy. Y este señor Aceves, bueno, a lo que voy pues con esta referencia tiene que ver con lo que me estás comentando, ¿no?
del pronunciamiento de la Iglesia Católica, no perdamos de vista el contexto, ese que estoy puntualizando, ¿no? Claro. Con la Iglesia Católica no ha habido un acercamiento así que digamos afectivo, bueno, ni al nivel de foto. Mira, Sí, y te ¿no? lo digo de otra manera más clara y más llana. Yo no recuerdo en este momento, no lo recuerdo, una fotografía con los dirigentes católicos. No lo recuerdo, ¿eh? Por Sí, ahí, ¿no? te repito, alguien me puede hacer memoria y decirme aquí está la foto, pero yo en este momento no la recuerdo. Y si no la recuerdo es que por algo ha pasado por allí. Y en todo Sí, caso, si dice por ahí alguna foto, no abundan. sí, ¿no? Y esa cercanía, ese alejamiento, perdón, ese alejamiento tiene que entenderse para comprender la declaración de Antier de los líderes de la iglesia, de las Ujú. iglesias. Con muy pocas personas, el presidente, nuestro presidente, no se ha querido tomar la foto. Con muy poquitas, ¿eh? Te las puedo enumerar. No se la quiso tomar con el líder nacional del CENTE, Juan Díaz de la Torre. No quiso en ningún Así momento. es. Y Así yo es. alguna vez, en aquel año 2018, tú has tenido la gentileza de permitirme tus espacios para escribir algunos análisis respecto de eso. Y yo fui siguiendo entre julio y noviembre del año 2018 cómo la foto no existía. Otra foto que no ha querido el presidente, que nunca quiso, no ha querido hasta la fecha, es con el Bester Gordillo. Otra foto que no ha querido es con el líder sindical de los petroleros, Romero Deschamps. Pero es extraño, o su explicación obviamente la tiene él, que sí tiene foto con este líder de la CTM, con Carlos Sí, Aceves. Sí tiene la sí. foto, y no una, varias, esas sí las recuerdo. Son varias fotos del presidente con el líder de la CTM, que es una agrupación del PRI. Eso tiene que ver, sí, bueno, ¿qué significa una foto en el sistema político mexicano? Significa todo. Es la aprobación, ¿no? Entonces, allí debemos entender el contexto. Hay con quienes sí quiere foto el presidente y con quien no quiere fotos. Con quien no ha querido, no hay un acercamiento permanente, digamos, de diálogo cada semestre, cada 3 meses con la dirigencia católica. La ha tenido con los empresarios. Salazar Lomelí, líder del Consejo Coordinador Empresarial, ha estado varias veces con él. Sí. Pero con la Iglesia Católica no. Quizá en ese contexto, regreso al tema, quizá en ese contexto es que se debe entender también la declaración de la dirigencia católica acerca del problema educativo, esa que hizo el domingo en su semanario de CELAC. Muy bien. Oye, un poco para ir cerrando, de pronto el tema educativo sirve para esos diálogos, esos discursos vacíos, y dicen, es que esta problemática es por la mala educación, o hemos salido adelante por buena educación, pero en estos momentos, Wenceslao, por ejemplo, los partidos de oposición, en su agenda política, yo no veo, yo no veo en absoluto que saquen a colación el tema educativo. ¿Cómo ves a los partidos de oposición, Wenceslao? Sin canicas para jugar, como decíamos cuando éramos niños, sin canicas, no tienen con qué. Y cuando la tienen en términos políticos, cuando la tienen en términos políticos, la venden. No falta por allí alguien, quien sea, los ejemplos abundan y no los voy a dar, no tengo por qué. Pero sí tengo por qué calificarlos de traidores a sus propios partidos y a su propia causa. Lo repito, no tienen con qué jugar. Y cuando tienen las canicas para jugar, no falta un traidor entre ellos mismos que golpetea desde la espalda a esos partidos políticos, que en el año 2018 fueron reprobados todos en masa y que hoy no tienen con qué levantarse. Cuando te he comentado en otros momentos que cuando un político o un grupo político, el que sea, sindicato, partido, etcétera, va a comunicados pagados en los medios, es que no tiene canicas para un grupo de políticos va al amparo en una instancia jurisdiccional, es que no tiene canicas para jugar. La política se juega en lo político y no tienen con qué jugar por ahora. Pero además yo veo que no tienen con qué levantarse. El tema Lozoya lastima al PRI como el de Rosario Robles.
y el de Genaro García Luna lastima al PAN. Y los dos temas van a seguir dando de qué hablar de aquí a las elecciones de mediados del año que viene, que son 10 meses, 10 meses quedan para esas votaciones. Y justo a tiempo se están tratando estos temas en los medios que van a seguir lastimando a la oposición. Y la oposición, para que pueda hacer algo, lo que sea, hacerle cosquillas a Morena, en las elecciones se tiene que unificar. Tiene que unificarse sin reservas. Ir divididos por el motivo que sea, es irse a enfrentar a la derrota. Sí. Pero esa es cosa que ellos van a decidir. Yo no pertenezco a Morena, ni pertenezco a ningún partido político y puedo hablar con toda libertad. Voté por uno, siempre voto y siempre se vota por alguien. A menos que uno decida abstenerse y depositar la boleta en blanco, me parece. Pero me parece que no tiene sentido ir hasta la casilla para depositarla en blanco. Entonces, eso es lo que yo veo de la oposición. No tiene con qué, y cuando tiene, la vende o la regala. Muy bien. Oye, Wenceslao, ya nada más para terminar, Wenceslao Vargas, buen amigo y colaborador de Revista Sin Recreo, ¿en qué quedó el tema de la nueva escuela mexicana que ya hacíamos un poco, a ver ahí si me escuchas bien, ¿en qué quedó el tema de la nueva escuela mexicana, que era como el símbolo educativo de la 4T? Y que en las entidades siempre había un gurú, un mega asesor cercano a los gobernadores que de pronto pues traían para arriba y para abajo la tan mentada nueva escuela mexicana. ¿En qué quedó ahorita? Pues de momento quedó como el ciclo escolar, vaya, que ha quedado en veremos, en puntos suspensivos, porque se entendía que era para aplicarla en circunstancias normales con presencia física de alumnos en la escuela. Ahora mismo creo que está en una situación pues en entredicho, como lo acabo de decir, por la situación anómala que tenemos, ¿no? Recordemos que nació este término y su definición, lo que han pretendido dar de una manera media caótica como definición, para diferenciar al nuevo gobierno de lo que significó el modelo educativo del sexenio pasado, el de la reforma educativa de Peña Nieto, lo que significó de venir de aquello que se llama la tercera transformación. Entonces todo aquello quedó sepultado con el Instituto Nacional para la Evaluación para la Evaluación de la Educación, que también desapareció, y se construyó otro con nuevos criterios. Todo eso, esa desaparición de aquel modelo debía discursivamente tener que ser sustituido por otro. Y ese otro es la nueva escuela mexicana, es, digamos, el eje rector del trabajo educativo del actual gobierno. Pero créeme que los maestros, maestras, con lo que trato de vez en cuando y comentamos estos asuntos, no les termina por quedar claro exactamente qué pretende el gobierno con eso. Y si en circunstancias normales, con prácticamente año y tantitos de ejercicio del nuevo gobierno federal, no quedaba claro, pues ahora en estas circunstancias anómalas de la pandemia, con un ciclo concluido de manera irregular y con otro que va a arrancar a tropezones, pues va a ser muchísimo más complicado que los docentes mexicanos asimilen exactamente lo que significa la nueva escuela mexicana. Muy bien, pues Wenceslao Vargas, querido amigo, te agradezco mucho que hayas platicado conmigo. Ya prácticamente son las 9 de la noche, estamos por terminar jornada presencial en Revista Sin Recreo para continuar el día de mañana. Te agradezco mucho. Vamos a retomar seguramente con Antonio Pino y contigo en otra ocasión esta charla, porque hay muchos temas todavía que tratar sobre el ámbito educativo. Wenceslao, ¿algo que desees agregar, querido amigo? Pues que yo no comparto la idea que se ha dado en el tema principalmente de hospitales, sí, que no estaban esos hospitales en otras épocas, el sexenio pasado hacia atrás, que no estaban listos y que estaba el sistema hospitalario caído. Yo no creo eso. Yo creo que no estaba preparado para la circunstancia esa tan anómala que se dio.
pero Sí. en general las cosas estaban funcionando, en general, ¿eh? Y luego el COVID generó realmente una catástrofe y rebasa cualquier sistema hospitalario. En el mundo prácticamente todos han quedado rebasados y México no iba a ser la excepción. Y en el caso del sistema educativo, bueno, hay que darle, creo yo, que hay que darle el voto de confianza al gobierno para que lo haga de la mejor manera posible, para que efectivamente llene los huecos informativos y de operación que tienen que ver con cómo atiendes al niño en preescolar que está inquieto, cómo das las clases de matemáticas, cómo le vas a hacer cuando no hay internet. Bueno, que no hay internet se usa la tele y donde no hay tele se usa la radio. Esa es su explicación, ¿no? Pero irlo aterrizando Sí. puntualmente. Creo que hay que dar el voto de confianza, colaborar en lo que se pueda. Los papás van a seguir siendo papás y padres de familia, y docentes, papás y maestros, a la hora de que van a recibir las clases. Porque tienen que estar allí, tienen que estar ahí, porque si no las cosas no van a funcionar. Y eso también tiene que venir del gobierno, un reconocimiento a los padres de familia que se convierten en docentes de medio tiempo, ¿no? Ánimo, y a que a la SEP le salga todo mejor, porque si le sale bien a la SEP, nos sale bien a todos como sociedad. Muy bien. Oye, antes de irnos, mandamos saludos a Fanny Castro, nuestra colaboradora que nos escribió, Saludos a Fanny. Leticia García, también te mandamos saludos. Luis Eduardo Argüello Aguja, también te mandamos saludos. Luis Martínez, que escribió y tuvo mucha actividad, ahí vamos a responder tus comentarios. Conimar Sánchez, también te mandamos saludos, y a los demás amigos que estuvieron escribiendo, muchísimas gracias. Bueno, pues a ustedes que estuvieron en sintonía con nosotros, muchísimas gracias. Wenceslao Vargas, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, y también evidentemente que agradezco a mi equipo de trabajo, a Jonathan Ojeda, a Edgar Sobrino en la producción, Fanny Castro, Jocelyn Hernández e Ingrid Aquino, que gracias a ellos también se hace posible este esfuerzo de comunicación. Que tengan todos buena noche, muchísimas gracias. Buenas noches.